Saludar a los organizadores de este primer Congreso Internacional de Educación. Bueno, se me encargó preparar algunas ideas sobre la evaluación formativa, qué ventajas y desventajas existen actualmente o por lo menos podemos percibir en los procesos integrales del currículo en la modalidad virtual. Vamos a iniciar con esta primera idea. ¿Los profesores evaluamos o calificamos? Eso es un elemento de larga historia en la formación de los estudiantes en cualquier nivel educativo. Lo cierto es que encontramos pues una cultura de temor a la evaluación en términos generales, porque la evaluación se sigue una tradición de enfocarla todavía o reducirla al examen. A esto se suma, evidentemente, un aspecto que ahora mismo estamos evidenciando, ¿no? Es decir, cómo evitar que en estos exámenes, por ejemplo, el plagio no se dé, ¿no? ¿Y qué es evaluación del aprendizaje? Nosotros asumimos que la evaluación es un proceso inherente al proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo primero que tenemos que hacer en ese proceso es recoger la información acerca de las competencias que queremos evaluar en los estudiantes y los desempeños que están determinados en el plan curricular o en la planificación del sílabo, de la programación. Ese recojo de información tiene que ser a través de técnicas e instrumentos válidos y fiables, de tal manera que esa información que recogemos sobre el aprendizaje, sobre el objeto de la evaluación que vienen a ser las competencias y los desempeños, sea información también válida y fiable. Porque a partir de esta información, en el proceso, llega un momento importante donde el profesor y también el estudiante, obviamente, emite juicios de valor sobre el nivel de logro de la competencia o si es que el desempeño que está planificado se ha logrado y está aprobado o desaprueba. Pero ahí viene lo más importante de la evaluación, ¿no? Es decir, que esta información nos permite tomar decisiones. Decisiones como, por ejemplo, para retroalimentar, para hacer el feedback del proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, obviamente que calificar no es evaluar, porque claro, siempre la idea de calificar está asociado a una nota, ¿cierto? Y esa nota prácticamente se deriva de los exámenes. Calificar en nuestro contexto nacional, en el universitario, significa poner una nota de 0 a 20, ya todos sabemos que de 0 a 10 es desaprobado, y de 11 a 20 por lo general desaprobado. En este contexto, ¿qué es la evaluación formativa? La evaluación formativa implica, pues básicamente, todo proceso de evaluación cuya finalidad principal es mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ese tipo de evaluación es la evaluación formativa. Sirve para que el estudiante aprenda más y corrija los errores. Sirve para que el profesor perfeccione, mejore la calidad de su práctica docente. ¿Cómo evaluar en la educación virtual? Este escenario que tenemos ahora por el contexto de la pandemia, pues ha puesto al descubierto, y esto se ha abordado con suficiente profundidad y amplitud en este importante congreso, elementos o variables como, por ejemplo, la diversidad, porque ahora mismo los estudiantes están ubicados en diferentes contextos, en diferentes realidades. A esto se suma la complejidad de los cambios generacionales. Pues nosotros respondemos a esta pregunta, ¿cómo evaluar? Bueno, va a depender de qué plataforma utilizamos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo comprobamos la identidad del estudiante en este contexto? Porque, pues, en el proceso de evaluación formativa, tenemos que asegurarnos que realmente detrás de la pantalla, que quien esté conectado con nosotros es justamente el estudiante, ¿no? Y que esa conexión realmente no sea solamente una conexión a través de medios tecnológicos, sino sea una conexión verdadera con relación a los aprendizajes, con relación
a los desempeños que queremos lograr con las competencias que se han previsto desarrollar. ¿Por qué y para qué enseñamos y evaluamos? También es muy importante esto porque tenemos que preguntarnos si es que enseñamos y vamos a evaluar, por ejemplo, temas o contenidos, que es muy importante, o es que damos 1 o 2 o 3 pasos más allá con relación a que esos contenidos, esos temas sean utilizados con acciones concretas como lo exige el trabajo por competencias. ¿Tiene sentido la forma como evaluamos a los estudiantes? La evaluación formativa en la educación virtual, ¿qué retos y desafíos tenemos? Que la evaluación formativa va a implicar, obviamente, un cambio importante en la manera como lo enfocamos docentes y estudiantes. Tenemos que entender que la evaluación formativa, sea en la modalidad presencial o virtual, forma parte del proceso de aprendizaje. Está orientada a mantener conectado al estudiante, es decir, motivado por aprender de manera autónoma en esta cultura digital. Ahora, sí hay muchos problemas de conectividad, pero también hay mucha accesibilidad. Es decir, que para poder estar conectado el estudiante no depende únicamente de una PC o de una laptop, sino que ahora tiene, por ejemplo, el móvil para poder conectarse e incluso desplazarse mientras está conectado, ¿no? Estamos en una realidad hiperconectada, en una cultura digital en desarrollo, y lo que tenemos que hacer es conectar al estudiante no solamente a través de estos medios, sino que además, ahí está el reto del maestro, ¿sí? Conectar con el aprendizaje que se ha fijado dentro de su materia o si tiene un enfoque interdisciplinar, pues en diferentes materias. Además, se tiene que incidir, esto es otro desafío que implica esta evaluación formativa, ¿no? Incidir en el trabajo colaborativo para aprender. Mediante proyectos, esta es una estrategia muy importante, lo hemos escuchado, estuve atento a algunas ponencias que daban cuenta de cómo se trabaja por proyectos y esto involucra, compromete a los estudiantes y estos proyectos pues rompería de alguna manera esa lógica de dar clases, de la clase magistral, que luego evidentemente termina en un examen. Algunas ventajas de la evaluación formativa. Esto es lo que dicen los estudiantes después de haber participado en evaluación, en proceso de evaluación formativa en las universidades, ¿no? Primero, que influye positivamente la evaluación formativa en la adquisición de competencias, fortalece su aprendizaje, que permite al profesor mejorar su práctica docente, que desarrolla la capacidad de análisis crítico y la autocrítica. Es muy importante porque la evaluación formativa es un proceso fundamental en la formación de personas responsables y en el desarrollo de una educación democrática, porque comprende la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación. Algunos inconvenientes que los mismos estudiantes expresan, que exige mayor esfuerzo. Bueno, exige mayor esfuerzo, vale poner atención en esto. Los estudiantes dicen que exige más constancia en el trabajo diario, que la asistencia es obligatoria porque, claro, el profesor lo compromete al estudiante de tal manera que el estudiante tiene que asistir a clase y estar presente y no ausente estando presente. Esto suena contradictorio, ¿no? Muchas veces tenemos estudiantes conectados, pero no están en clase. En la presencialidad nos ocurría también que teníamos a los alumnos físicamente ahí, pero no estaban en clase. Bueno, esto de la evaluación formativa permite esa participación activa mediante exposiciones, trabajo en equipo, que la calificación la ven como subjetiva y que existe una desproporción entre el trabajo académico que ellos invierten para investigar, para poder desarrollar el aprendizaje y el número de créditos que finalmente son reconocidos por la universidad. Ellos sienten que dan mucho más tiempo para el aprendizaje de las horas previstas en términos de equivalencia con el crédito.